principios de la tabla periódica de los elementos químicos. A medida que los científicos iban descubriendo nuevos elementos químicos, se vio la necesidad de poder clasificarlos para observar la relación entre sus propiedades, ver sus características y prever posibles comportamientos. Es decir, el científico siempre ha tenido esa necesidad de poder clasificar las cosas para facilitar su estudio. Bien, a la hora de estudiar la tabla periódica de los elementos químicos, es muy importante tener un antecedente histórico, es decir, el conocer cómo hemos llegado a la clasificación actual que tenemos de los elementos químicos, al sistema periódico moderno. Bien, vamos a empezar nuestro repaso histórico con Dobbenheim en 1817. Dobbenheim tomó los elementos químicos conocidos hasta ese momento y elaboró triadas, conjuntos de 3 elementos químicos que tenían características similares, similitudes químicas entre ellos. Una de estas triadas es la triada formada por el calcio, estroncio y bario. A estas triadas de elementos químicos que tenían similitudes químicas se les llama las triadas de Dobbenheim. Muy bien. Continuamos. Pasamos a John Newlands. Este señor lo que hizo fue ordenar elementos químicos, los que eran conocidos en aquel momento, en base a su masa atómica, observando que las propiedades se repetían en ciclos de 8 elementos. A esto se le llamó ley de las octavas, que tiene cierta similitud con la escala musical. Ya todos sabéis que las notas musicales se repiten en grupos de 8. Este científico fue ridiculizado, a estas ideas de agrupación de átomos, siguiendo esta ley de las octavas, fue ridiculizado por la Chemistry Society de Londres. Pasamos a Mendeleev y Meyer. Aquí ya se supuso un salto cualitativo y cuantitativo. Ambos, tanto Dmitri Mendeleev como Lothar Meyer, sugirieron la agrupación de los elementos químicos conocidos en aquel momento, unos 62 elementos químicos aproximadamente, en grupos de 8 elementos. Y el criterio que utilizaron para esta agrupación o clasificación fue la masa atómica. Ordenaron los elementos químicos en orden creciente de masa atómica. Aquí tenemos una tabla periódica elaborada por Lothar Meyer en 1870. Al agrupar los elementos químicos en orden creciente de masas atómicas, se observa que hay grupos de elementos químicos que presentan propiedades químicas similares, propiedades que se repiten periódicamente a intervalos regulares. Tengo que decir que como curiosidad, que en la Luna hay un cráter con el nombre de Mendeleev. Bien, podéis observar que Mendeleev se puede escribir de distintas formas, ¿de acuerdo? En inglés lo llaman de esta manera.
Y hay un elemento químico también en la tabla periódica que lleva el nombre de este científico ruso, Dmitri Mendeleev, en Mendelevio, con símbolo Md, que es el que tiene el número atómico 101 de la tabla periódica. Bien, continuamos. Aquí tenemos una tabla periódica elaborada por Dmitri Mendeleev. Tenemos los elementos químicos agrupados, grupo 1, 2, 3, por elementos que tienen propiedades químicas similares. Para poder elaborar esta tabla, Mendeleev dejó huecos para que siguieran los elementos químicos situados en esta tabla primitiva, dejó huecos para que tuviera realmente los grupos propiedades químicas similares. Y esto es uno de sus grandes éxitos, porque en estos huecos posteriormente se incluyeron elementos químicos a los cuales Mendeleev había predicho sus propiedades y que todavía no habían sido descubiertos. Eran elementos químicos desconocidos hasta ese momento. Fue un gran éxito de Mendeleev predecir la existencia de elementos químicos. Éxitos de Mendeleev, pues que cambió el orden de algunos de los elementos químicos conocidos para que se cumpliera esa similitud o esa semejanza entre propiedades de elementos del mismo grupo. Corrigió algunas masas atómicas de elementos químicos como el indio, el telurio, el iodo, el uranio, y dejó huecos de elementos químicos que todavía no habían sido descubiertos. Son los grandes éxitos de Mendeleev, de la tabla periódica de Mendeleev. También, pues, tiene algunos problemas la tabla periódica de Mendeleev. Primero, que al ordenar los elementos químicos en orden creciente de masa atómica, no siempre encajan los grupos con sus respectivas propiedades. Tuvo que invertir Mendeleev el orden de algunos elementos químicos para hacer coincidir sus propiedades. Se estaban descubriendo nuevos elementos químicos en la época y que no tenían hueco previsto en la tabla periódica. Y en algunos casos, elementos que formaban parte del mismo grupo tenían propiedades muy diferentes en cuanto a la reactividad química de esos elementos químicos. Tampoco, en aquel momento se conocía la existencia de los gases nobles, y Mendeleev pues no dejó huecos para la incursión de estos elementos químicos dentro de su tabla periódica. Hay que tener en cuenta también que en esta época todavía no se conocía lo que es el número atómico. No se habían descubierto los protones aún. Por tanto, tuvo grandes dificultades Mendeleev a la hora de clasificar los elementos químicos. Lo que sí hizo realmente es una buena aproximación. Pasamos a Henry Moseley. Henry Moseley trabajó con Ernest Rutherford. Llevó a cabo experimentos con rayos X y descubrió que cuando irradiamos determinados elementos químicos, estos emiten una radiación característica propia del elemento químico. Y esta radiación emitida está relacionada con las cargas nucleares, con el número atómico del elemento químico. La ley de Moseley está ligada directamente a una propiedad fundamental de los elementos químicos, que es la que denominamos número atómico, número de protones presentes en el núcleo de un átomo.
Por tanto, como los átomos son eléctricamente neutros, con el número de electrones. Hasta entonces, el número atómico era un número que simplemente representaba la posición de los elementos químicos en la tabla periódica. No estaba relacionado con una propiedad fundamental del átomo, como es el número de protones. Moseley ordenó los elementos químicos no en orden creciente de masas atómicas, como lo habían hecho previamente Meyer o Mendeleev, sino en orden creciente de números atómicos. Curiosidad de Henry Moseley, aparte de que trabajó con Rutherford, es que murió muy joven. Murió muy joven, con 28 años murió. Fue abatido en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Galípoli, el 10 de agosto de 1915. Fue alcanzado por un disparo en la cabeza por un francotirador turco. Realmente, su vida profesional, como físico y químico, duró 40 meses, no duró más. Es decir, no llegó a madurar. Sin embargo, sus éxitos han sido abrumadores. Es una curiosidad de este joven científico. Continuamos. Aquí tenemos una tabla periódica moderna. En las tablas periódicas modernas, tal cual hizo Moseley, los elementos químicos están ordenados en orden creciente de números atómicos. El hidrógeno se suele situar en el grupo 1. ¿De acuerdo? En la tabla periódica actual tenemos el hidrógeno con número atómico 1, helio 2, litio 3, berilio 4 y así sucesivamente. Orden creciente de número atómico, de número de protones presentes en el núcleo y por tanto de electrones en la corteza. En la tabla periódica actual, que es la que tenía aquí representado, que está bastante simplificada, podemos encontrar 18 grupos. Aquí tenemos el grupo 18 y aquí el grupo número 1, que son las columnas, ¿de acuerdo? Donde tenemos agrupados los elementos químicos por propiedades químicas diferentes, en grupos o familias. Y en la parte izquierda tenemos numerados los períodos o filas, ¿de acuerdo? Periodos o filas. Observar que van del 1 al 7. Aquí en la parte inferior tenemos representados los lantánidos y actínidos. Lantánidos y actínidos querían aquí colocados. Lo que pasa es que al extraerlos de esta zona hacemos una tabla periódica mucho más compacta. Aquí tenemos una tabla periódica. ¿Qué información nos ofrece la tabla periódica? Pues para empezar, como hemos dicho antes, los elementos están agrupados en familias o grupos, ¿de acuerdo? Tenemos un grupo, aquí otro, y así sucesivamente. Aquí tenemos los gases nobles, los halógenos, etc. Bien, dentro de cada una de las celdas de esta tabla periódica, ¿qué propiedades encontramos? Pues el número atómico normalmente se sitúa en la esquina superior izquierda, en la esquina superior derecha la masa atómica expresada en U, el símbolo del elemento químico. Esos son los elementos fundamentales, aunque tablas periódicas un poquito más complejas nos dan datos como el punto de fusión del elemento químico, el punto de ebullición, la densidad, incluso la configuración electrónica nos lo ofrece. Y algunas, mucho más profesionales, nos ofrecen muchísimos más datos. Para nosotros, con una tabla periódica en la que tengamos el símbolo y el nombre del elemento químico, el número atómico
y la masa atómica expresada en U es suficiente para poder trabajar con ella. En la tabla periódica nos podemos encontrar por colores, una clasificación general de los elementos químicos. Por ejemplo, los gases nobles que se encuentran en el grupo 18, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, suelen estar representados en la tabla periódica de un color específico, no aquí en esta que os he puesto. Por otro lado, tenemos los no metales que están situados en la esquina superior izquierda, y aquí sí los tenemos representados en amarillo. Son un grupo de elementos químicos que tienen propiedades, características similares. Los no metales tienen una gran tendencia a ganar electrones. Cuando ganan electrones, adquieren la configuración electrónica estable de gas noble, con 8 electrones en su último nivel o capa. Por curiosidad, tenemos el hidrógeno. El hidrógeno está situado en el grupo 1, junto al litio, sodio. ¿Por qué se sitúa ahí? Pues porque tiene una configuración electrónica 1s1, similar a la del litio, 2s1, a la del sodio, 3s1, etc. Pero realmente, por propiedades, debería de estar ubicado en este lado de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Es un elemento químico, podemos considerar excepcional. Continuamos. La mayor parte de los elementos químicos de la tabla periódica, los tenemos aquí, están en azul, son metales. Tienen características similares. Los metales tienen tendencia a perder electrones, porque al perder electrones adquieren la configuración estable de gas noble, con 8 electrones en su último nivel o capa. Cumplen la regla del octeto y se estabiliza. Por eso los metales, todos estos elementos químicos, tienen esa propiedad característica de perder electrones para estabilizarse. Y aquí en medio están representados, aquí en medio, vamos a limpiar, aquí en medio, representados en verde, tenemos los metaloides. Fijaros que están a caballo entre los no metales y los metales. Tienen propiedades compartidas entre unos y otros. Estos elementos químicos, los metaloides, son el boro, silicio, germanio, antimonio, teluro, polonio. Muy bien, continuamos. Las características de los elementos químicos en la tabla periódica están determinadas principalmente por el número de electrones del último nivel o capa. Se denominan electrones de valencia. De manera que el grupo 1, formado por el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, inclusive el hidrógeno, tienen un electrón de valencia. Es decir, su configuración electrónica sería 1s1 para el hidrógeno, 1s1 para el 2s1 para el litio, 3s1 para el sodio, 4s1 para el potasio y así sucesivamente. Todos los elementos del grupo 1 tienen un electrón de valencia, tienen una configuración electrónica final similar. Lo del grupo 2, pues pasa exactamente igual, tienen 2 electrones de valencia. Grupo 13, 3, grupo 14, 4, grupo 15, 5, grupo 16, 6, grupo 17, 7 electrones de valencia, 7 electrones en el último nivel o capa. El grupo 18, los gases nobles, 8 electrones en su último nivel o capa. Los hace especialmente estables. Electrones del último nivel o capa, no olvidéis, se denominan electrones de valencia. Observad, os digo que en la tabla periódica hay 18 grupos
18 grupos, 18 columnas y 7 periodos o 7 filas. Van del 1 al 7. ¿De acuerdo? Continuamos. Bien. Cada uno de los grupos de la tabla periódica pues tiene un nombre característico. Vamos a comenzar a dar los nombres. Si nos vamos al grupo número 1, formado por el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, a este grupo, se le llama metales alcalinos. Los alcalinos, todos ellos tienen un electrón de valencia, un electrón en el último nivel o capa, lo que hace que tengan unas propiedades químicas similares. Se combinen de igual manera. Grupo 2, esto se le denomina alcalinotérreos. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Tienen 2 electrones de valencia, 2 electrones en el último nivel o capa. Bien, en esta parte central tenemos los metales de transición, que van del grupo 3 al grupo 12. También se incluye dentro de estos los lantánidos y los actínidos. ¿De acuerdo? Lantánidos, ¿por qué se denominan lantánidos? Porque esa serie comienza por el lantano. Realmente los lantánidos tenían que estar ubicados ahí, en la tabla periódica, pero entonces tendríamos una tabla periódica mucho más extensa. Se decidió extraerlos y colocarlos en la parte inferior, tal cual lo tenéis aquí representado. Y los actínidos comienzan la serie con el actinio y tendrían que estar ubicados ahí. Lantánidos y actínidos denominan tierras raras. De hecho, los actínidos pues, no son estables, son elementos químicos inestables. Continuamos. Grupo 13. Grupo 13. Son el grupo, la familia del boro. Grupo del boro, boro, aluminio, galio, indio, talio. Tienen 3 electrones de valencia. Grupo 14. De la familia del carbono. Los del boro se llamaban térreos, los del carbono, carbonoides. Tienen 4 electrones de valencia. Grupo 15, encabezados por el nitrógeno, familia del nitrógeno, nitrogenoides, con 5 electrones de valencia. Grupo 16, familia del oxígeno, encabezado por el oxígeno, oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. Calcógenos se les denomina, tienen 6 electrones de valencia. Grupo 17, halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, con 6 electrones de valencia. Perdón, 7 electrones de valencia. Y finalmente, el grupo de los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, con 8 electrones de valencia. Aquí tenéis una imagen con lo que he dicho anteriormente. La tabla periódica con sus 18 grupos y el nombre de cada uno de estos grupos. Aquí en la parte inferior, lantánidos y actínidos. Vamos a hablar ahora de propiedades periódicas. Son propiedades que se repiten periódicamente, sistemáticamente en la tabla periódica. Estas propiedades dependen del número atómico, porque es tal cual están ordenados los elementos químicos en la tabla periódica. Nosotros, en este curso de iniciación a la química, vamos a hablar solo y exclusivamente de 2 propiedades. La primera es el radio atómico. El radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? Bueno, evidentemente el radio atómico te lo está expresando.
Es la distancia del centro del núcleo de un átomo hasta el electrón más externo. Bien, ¿cómo varía el radio atómico, el radio de los elementos químicos ubicados en la tabla periódica? Pues varía, aumenta de arriba a abajo a lo largo de los grupos y disminuye de izquierda a derecha. Bien, ¿dónde nos encontraremos, por tanto, los elementos químicos con el radio atómico más grande? Pues en la esquina inferior izquierda. ¿Dónde nos encontraremos los átomos con el radio atómico más pequeño? En la esquina superior derecha. La otra propiedad de la que vamos a hablar, que me escucharéis muchas veces hablar de ella, es la electronegatividad. Electronegatividad. ¿A qué hace referencia esta propiedad? Pues a la tendencia, la capacidad que tiene un átomo, elemento químico, de atraer electrones. Cuanta más tendencia tiene a tomar electrones, más electronegativo es. Por el contrario, la electropositividad es lo contrario a la electronegatividad. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo varía la electronegatividad en la tabla periódica? Pues aumenta de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Por tanto, ¿dónde nos encontramos los elementos químicos más electronegativos, con más tendencia a ganar electrones? En la esquina superior derecha. El elemento más electronegativo es el flúor, seguido del oxígeno, que está al lado. ¿Y dónde nos encontramos los elementos menos electronegativos? Pues en la esquina inferior izquierda. Menos electronegativos o más electropositivos, ya que son propiedades contrarias. Muy bien. Aquí tenéis una representación de cómo varían algunas otras propiedades periódicas en la tabla periódica. No os preocupéis que el PDF os lo voy a dejar en el Classroom para que podáis echarle un vistazo con tranquilidad. Y si veis conveniente, podéis ampliar conocimientos. Y para terminar, la última diapositiva, hago referencia a 3 elementos químicos de la tabla periódica, como son el platino, wolframio y vanadio, pues que fueron descubiertos por españoles. Platino, sabéis todos que se utiliza en joyería. Bien, pues el platino fue descubierto por Antonio de Ulloa en 1735. El wolframio, utilizado en los filamentos de bombillas, fue descubierto en 1783 por 2 hermanos llamados Fausto y Juan José Eluyar. Y el vanadio fue descubierto en 1801 pues por el español Andrés Manuel del Río. ¿De acuerdo? Bueno, con esto hemos terminado. Espero que os haya servido de ayuda para conocer un poco mejor la tabla periódica, el porqué de la clasificación de los elementos de esta manera y que hagáis buen uso de ella, que la utilicéis a menudo. Bueno, sin más me despido, un saludo a todos.